Pues qué gusto me da encontrarme esta tarde con ustedes. Agradezco de verdad a Ana Lilia Herrera la invitación a participar con 50 más 1 en el Estado de México, porque he estado viendo sin duda el gran trabajo y el impulso que le estás poniendo a esta organización de mujeres que está trabajando en diferentes áreas, y agradezco mucho que me invites a participar en esta serie de foros que has estado empujando y por supuesto compartir esta mesa virtual con amigas, aliadas, con mujeres con las que hemos coincidido en diferentes momentos, con mujeres que se están uniendo de manera muy decidida a esta lucha, como Viviana. Gloria Luz, qué gusto verte, y por supuesto que tengamos además el lujazo de que Fernanda Tapia sea la que modere. De verdad, muchísimas gracias, porque es importante hablar de estos temas. Y me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña presentación que hice para este momento, y para poder presentar algunos de los temas que me parecen fundamentales. Pues la emergencia nos coloca, como ustedes dicen, ante una realidad en la que incluso lo hablamos, creo que justamente con Fernanda Tapia, qué es lo que está pasando después del 8 de marzo con las mujeres. Yo creo que el tema del 8 de marzo, el movimiento que se ha venido gestando detrás del 8 de marzo, no es un movimiento coyuntural, ni tampoco va a tener, ni se va a acabar con esta pandemia. Al contrario, me parece que las causas que mueven al movimiento del 8 de marzo, que son estructurales, siguen ahí, y mientras no se transformen, van a seguir las mujeres encontrando la forma de organizarse. El 8 de marzo, esa fuerza tan grande que se vio movilizada, uno de los temas centrales que estaba en la demanda de las personas que además de diferentes generaciones nos manifestamos el 8 de marzo y el 9 con nuestra ausencia, tienen como eje central la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué se volvió un tema central la violencia contra las mujeres después de que ya hemos luchado por el reconocimiento de tantos derechos? ¿Por qué nuevamente volver a insistir en el tema de la violencia contra las mujeres? Porque desafortunadamente hoy la violencia contra las mujeres es la principal amenaza a todo lo que hemos conquistado las mujeres. Así de sencillo. O sea, si las mujeres incluso tuvimos que ganarnos el derecho de salir a la calle, porque no teníamos ni siquiera ese derecho, o sea, no podíamos salir a la calle solas, ahora ese derecho está siendo amenazado por la violencia, porque una joven que va a la calle se puede ser víctima de violencia, acosada, abusada, violada, incluso asesinada, ¿no? Y si pensamos en cada uno de los derechos, nos pasa lo mismo con la educación. Una joven universitaria está viendo amenazado su derecho a estudiar una profesión, porque también tiene que vivir en las aulas universitarias el abuso y el acoso por parte de maestros y por parte de compañeros. Y en cada uno de los temas, y ni se diga de la violencia familiar. Es por eso que se ha vuelto tan central, tan parte de la agenda de las mujeres, ponernos de acuerdo para ver qué hacemos con el asunto de las violencias, porque en la medida que no logremos atender la violencia, no vamos a poder avanzar en todos los demás temas, y por eso es que adquiere un papel central el trabajo de la violencia contra las mujeres. Y ahora de manera particular, con respecto a la contingencia, las mujeres estamos, como bien decía Fernanda Tapia, pues frente a varias situaciones. Por una parte, la situación de salud, que sin duda las mujeres están siendo afectadas también por esta emergencia, pero también el tema del confinamiento en los hogares ha generado la sobrecarga del cuidado, y eso también es una situación de violencia. O sea, ¿quién se tiene que hacer cargo de los niños y niñas con tareas que además ahora tienen que hacerlas desde casa? ¿Quién tiene que hacerse cargo de una persona enferma, ¿no? Ahora que también está el tema de la necesidad de que si estás contagiado pero no estás grave, te atiendan en casa. Generalmente son las mujeres las que lo hacen, o si hay una persona adulta mayor, ¿no? Entonces siempre recae esto, y ahí las mujeres están en casa. Y si esto no fuera poco, ¿no? Todavía tienen que estar en situaciones de violencia, y por eso es que tenemos que hablar ahora de cómo el coronavirus es la otra pandemia, pero que además le pega de manera particular a las mujeres, y tenemos que hablar de qué es lo que sucede. Esto desafortunadamente no sucede solamente en nuestro país, ¿no? ONU habla de que aproximadamente 19 millones de mujeres han sido víctimas por parte de sus parejas. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionó que, y son los informes que ha presentado mes con mes, que ha habido 964 mujeres que fueron asesinadas en el primer trimestre de 2020, y 155 mujeres son violentadas cada hora. O sea, esto debería de ser tan preocupante
como el tema del coronavirus, así como tenemos todos los días una serie de conferencias, de información con respecto a lo que está sucediendo en la violencia contra las mujeres, aquí nos conformamos con que se presente un informe ejecutivo cada día 25 de mes, sin conocer si hay alguna acción concreta por parte del gobierno, y aquí están los datos de cómo ha venido aumentando. Aumentaron el número de llamadas de denuncia, que ya hablábamos antes de iniciar la mesa, que además muchas de las llamadas pues no se pueden concretar porque una mujer está en una situación de confinamiento viviendo con su agresor y que muchas veces no puede hacer ni siquiera esta llamada para pedir auxilio, o si lo está haciendo, incluso puede ser víctima de más violencia en ese momento y tiene que interrumpir la llamada, y muchas condicionantes que hay alrededor, o incluso la imposibilidad de ir a presentar una denuncia ante un ministerio público, pues si en tiempos normales, y lo pongo entre comillas, es prácticamente imposible, pues en épocas de pandemia esta es una tarea en la que muchas mujeres simple y sencillamente no lo están haciendo, y lo que podemos decir con esto es que además me parece que detrás de estos datos hay una cifra negra terrible, porque hay muchos más datos de mujeres que no están pudiendo ni hacer llamadas para pedir auxilio, ni por supuesto hacer denuncias con respecto a los delitos. Y ya en sí los delitos son muy graves, ¿no? Y me parece que eso hay que ponerlo en evidencia. Y como respuesta gubernamental tenemos la campaña Cuenta hasta 10. Que además nos regresa a la época de los 80, ¿no? De los años 80, donde una televisora tenía una campaña de que antes de golpear a tus hijos, hizo cuenta hasta el 10, respira y no lo golpes, ¿no? Pero estamos hablando de una etapa, y seguramente muchos de ustedes se acordarán, en los 80, que todavía no lográbamos el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como un asunto público. En ese momento, en los 80s, era la época de la que, incluso me parece que todavía desafortunadamente se utiliza la frase de la ropa sucia se lava en casa, pero que además en los 80, cuando estaba esta campaña, todavía era un asunto total y absolutamente doméstico el tema de la violencia. Pero ya estamos a más de 2 décadas de haber sacado la violencia familiar fuera de las 4 paredes del hogar. ¿Por qué? Porque hubo un gran trabajo a nivel nacional y mundial para hacer que se reconociera que la violencia al interior de las familias es un delito y que se tiene que sancionar. Y aquí les quiero poner solamente algunos antecedentes para que vean el gran trabajo que, como siempre, nos ha tocado hacer a las mujeres en diferentes espacios. Desde 1980 se planteó por primera vez en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en Copenhague. Se manifestaba que la mujer maltratada y la violencia en la familia, donde se manifestaba la necesidad de reconocer que los malos tratos infligidos a familiares constituyen un problema de graves consecuencias. Más adelante, en el 82, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en Ginebra resolvió que los malos tratos contra mujeres, niñas y niños, la violencia en la familia, las violaciones constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano, y para 1986 la Conferencia Mundial de Nairobi por primera vez incluyó la violencia contra la mujer en la familia como un tema relativo a la paz. Y 2 antecedentes fundamentales que dejan clara la esfera de actuación de los gobiernos, es decir, de lograr no solamente que se reconociera el tema de la violencia familiar como un asunto público, sino además decir que los gobiernos tienen una responsabilidad para atender el problema de la violencia familiar. Fueron primero en el 86, cuando este Consejo Económico y Social reconoció la violencia en la familia como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, y en 1992, cuando el Comité para la Eliminación y Discriminación contra las Mujeres, en su recomendación general, afirmó que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que los gobiernos están obligados a eliminar. Y aquí quiero traer a cuenta que fue hasta 1997 que en México se logró la primera legislación en la materia de violencia familiar. Se la llamaba Ley de Asistencia para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, y uno puede ir incluso a ver los diarios de los debates que están en la Cámara de Diputados de esas discusiones, y desafortunadamente vas a encontrar en lo que los diputados hombres decían en aquella ocasión mucho de lo que hoy nos encontramos en el mensaje público gubernamental hoy en día.
de que la familia es el eje central de las sociedades, que son lugares donde se promueven principios como la fraternidad, la solidaridad, y que ahí no se podía meter el gobierno. O sea, eso lo decían los legisladores en el 97 y lo estamos oyendo ahora. Parecía que ya había quedado superada esa discusión, o sea, parecía que ya habíamos logrado decir, a ver, por mucho que tú en tu familia tengas una manera de vivir y convivir con las personas de tu familia, la violencia es violencia y la violencia se castiga. Y la violencia tiene que ser atendida por parte de las autoridades del Estado. Y entre otras cosas, se lograron presupuestos públicos para atender lo que desafortunadamente han venido disminuyendo año con año, se han aumentado otros presupuestos públicos, pero Fernanda sin duda ha sido testigo de cómo hemos batallado con programas como por ejemplo los refugios, que si bien se les dan recursos, pues cada rato, cada convocatoria hay que pelear por que los recursos para los refugios bajen. Ahorita estamos en medio de una discusión porque el recurso para las casas de mujeres indígenas está suspendido y también es un tema central, aunque los recursos destinados para ese tema son muy poquitos, ¿no? Simple y sencillamente están detenidos y nos pasa año con año. Para no seguir hablando mucho y no acabar en mi tiempo, lo único que quiero comentar con respecto a por qué es transversal y por qué es importante que se atienda con esta mirada, es que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se hizo un trabajo muy importante en las leyes que se aprobaron en el 2006 y fueron publicadas en el 2008. Estas leyes fueron muy importantes porque, entre otras cosas, señalaba justo las responsabilidades que tienen todas las instituciones del gobierno para atender la violencia contra las mujeres. Y está pensada esta ley de una manera integral. ¿Por qué? Porque lo que se decía es, si una mujer llega con evidencias de golpes a una clínica a ser atendida, pues generalmente la mujer no va a llegar diciendo me golpeó mi marido, ¿no? Creo que todas nosotras hemos convivido con mujeres que son violentadas y que lo primero que van a encontrar sin duda es que pues niegan esa violencia, o sea, porque no vamos a andar presumiendo que mi marido me pega, ¿verdad? Entonces, si esa mujer llega con síntomas de violencia y de golpes a una clínica de salud, ella no lo va a reconocer, pero los profesionales de la salud tienen manera de poder identificar que esa mujer está sufriendo violencia. Y que en ese momento desde la institución de salud sea atendida no solamente en los golpes físicos, sino también en una atención integral que implica una atención psicológica, y así viene la ley, y también una orientación jurídica para, desde ese momento, atender y prevenir la situación de violencia que vive esa mujer. Si tenemos niños que llegan a las escuelas, que no quieren comer o que se han vuelto muy violentos con sus otros compañeros o que están presentando problemas escolares, deberíamos de tener en la escuela también personal profesional que se dedicara a identificar situaciones de violencia, porque si nosotros detenemos la violencia donde se está generando, esa mujer que llegó con golpes al hospital, la siguiente va a llegar más golpeada y en una de esas no la vamos a encontrar simple y sencillamente muerta. Y por eso es que necesitamos que la ley funcione y que todas las áreas de gobierno que tienen una obligación por ley, porque está establecido en las leyes que lo tienen que hacer, lo hagan, porque es fundamental que cada uno actúe para que haya una atención integral y se detenga la violencia contra las mujeres. Recordamos todos el caso de Ingrid Escamilla, que fue brutalmente asesinada, que fue expuesto su cuerpo, que además hubo incluso una gran cantidad de manifestaciones con respecto a la violencia que vivió, pero el antecedente es que ella había sido, la pareja con la que estaba, había sido denunciada por violencia anteriormente y que las autoridades no actuaron con esa persona que ejercía violencia y acto seguido lo que tenemos es que terminó con la vida de otra mujer. Por eso es que necesitamos que las autoridades actúen y por eso es que todas tienen algo que hacer. E insisto, es tan grande el problema que debería de ser tan preocupante prácticamente como el coronavirus y deberíamos de tener a todas las instancias de gobierno atendiendo el problema tal cual sucede con el tema del coronavirus. Y finalmente, pues decirles que en la parte de cuidados también necesitamos no dejar pasar este tema. Hoy en día en la Cámara estamos trabajando diferentes iniciativas porque nos parece que el otro gran tema es
que el Estado también se tiene que hacer corresponsable de los cuidados. Uno de los grandes temas en los que además Ana Lilia ha dado la batalla tiene que ver con el tema de las guarderías, que es una partecita pequeñita de la política de cuidados, pero que es muy importante. O sea, las mujeres parece ser que somos las únicas responsables del cuidado de las niñas y los niños, y peor si no hay lugares donde ellos puedan ser atendidos, y es por eso que necesitamos políticas públicas de cuidado, donde el Estado, donde los gobiernos y los legisladores nos hagamos responsables de atender esa situación, los legisladores poniendo recursos y el gobierno implementando la política pública, y por eso en esa discusión necesitamos trabajar, porque también tiene que ver con la realidad que viven las mujeres hoy en día y que con el tema del confinamiento se ha acrecentado. Pues por mi parte sería todo, son algunos solamente de los elementos de lo que estamos viendo en materia de violencia doméstica, de verdad esperando que encontremos entre todas, poniéndole todos los ojos juntos para encontrar soluciones y sobre todo pues, para poder poner a salvo la vida cada vez de más mujeres. Muchísimas gracias de nuevo, Ana Lilia, por esta posibilidad.